Ahora, vamos a recordar este momento en donde estuvo involucrada la grafología, y no precisamente porque nuestra Lambífer Centeno hiciera un análisis de personalidad, sino porque parecería que quien lo llevó a cabo fue un egresado de la escuela de Lambífer Centeno. Escuchemos un poco. Bueno, esta carta escrita por Javier Duarte de Ochoa, de su puño y letra, además de informarnos de la huelga de hambre, pues puede revelar mucho de la personalidad a través de sus trazos. Es una ciencia la. Y si por si fuera poco, en imagen la presentaban como una ciencia. Esto ya hace algunos años. Bueno, pero entonces puede ser que surja primero la pregunta de quién demonios es Javier Duarte. Así que les platicaré rápidamente que este personaje, Javier Duarte, fue gobernador del estado de Veracruz del año 2010 al 2016, y como característica principal es que no fue recordado por un gran logro alcanzado en su gobierno, sino por escándalos que son considerados descarados y devastadores. Entre ellos pues también se le recordaba porque los hospitales estaban sin medicinas, y lo más importante, porque no solamente son los temas clásicos que hemos escuchado, ¿no? De que escuelas abandonadas, obras fantasmas, miles de millones de pesos desviados, personas sin vida, represión, desapariciones forzadas, porque posiblemente digan, bueno, es que eso pasa en todos lados. Pero lo que hizo realmente escandalosa su historia fue que se le está investigando por una red de empresas fantasma que desfalcó recursos destinados a programas sociales, incluyendo dinero para niños con cáncer. Un tema bastante escandaloso, por cierto, en aquella ocasión. Y entonces, en el año 2016, huye del país, pero fue encontrado en Guatemala en el año 2017. Desde entonces, fue condenado por lavado de dinero y otros delitos más. Entre ellos, como lo mencioné, el más escandaloso: el tema de los recursos que tendrían que ser utilizados para niños con cáncer. Así que en aquella ocasión invitan aquí a Imagen Noticias a un grafólogo para que nos platique cómo es la personalidad de Duarte basado en su letra. Así que escuchemos. La grafología, que se utiliza sistemáticamente en los estudios de criminología. Nos acompaña aquí en el estudio el grafólogo David Peñalosa, justamente para ver qué nos revela sobre Duarte esta carta que escribió él de su puño y letra. Bueno, aquí ya se ha mencionado una y otra ocasión que la grafología como tal no es una ciencia, y ya también hemos comentado por qué no es una herramienta confiable para llevar a cabo un análisis psicológico. Así que escuchemos un poquito acerca de lo que menciona este grafólogo. Y mandó a Imagen Noticias. David, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yuri. Tuviste ocasión de revisar las cartas de Duarte, ¿no? Sí tuve ocasión. La verdad, la letra de Duarte es bastante interesante. Tiene bastantes diferencias. Me comentaban primero que esta es una carta que mandó a Leiva primero. A Ciro Gómez Leiva. A Ciro Gómez Leiva. Imagen Noticias, al director del penal, y la dimos a conocer aquí en Imagen Noticias ayer por la noche. Perfecto. Pues esta carta que se le dio a conocer nos revela mucho de la personalidad de Duarte. ¿Qué nos dice primero? Bueno, Duarte es una persona bastante ególatra, bastante narcisista. Como podemos ver, sus mayúsculas son bastante grandes, a pesar de que escribe con letra tipográfica, que son puras mayúsculas. Solo mayúsculas, sí. Sus mayúsculas iniciales son aún más altas, lo que nos habla de esa egolatría, de ese egocentrismo, de ver a los demás para abajo. También es una persona que sufre de ansiedad, tiene muy vibrante la presión, lo que también nos puede hablar de algunos problemas. A ver, ¿qué fue lo que dijo de la presión? Sufre de ansiedad, tiene muy vibrante la presión, lo que también nos puede hablar de algunos problemas del azúcar, pero también que la tensión que está sintiendo. ¿Saben qué es lo interesante? Que, por ejemplo, es más, ni siquiera una persona que sea médico general o incluso que fuera médico especialista sin hacer pruebas previamente, quizás ni siquiera alguno de ellos se atrevería a afirmar estas cosas, simplemente por justificarlo con la letra. Ahora, posiblemente digan, es que checando a Javier Duarte, pues sí, lo más probable es que no haga falta ser médico para saber que tiene algún problema con el azúcar, ¿verdad? Pero entonces tenemos que, por ejemplo, aquí ya puede hacer un diagnóstico sobre Duarte en cuanto a la ansiedad y posible diabetes, no por síntomas clínicos, sino por cómo presiona la pluma. ¿Se imaginan? Así que, si esto lo pudiéramos aunar o lo pudiéramos combinar con el color de la tinta, así como en su momento se hizo mención de la tinta azul, y dijéramos, ah sí, claro, y es que aparte de la presión que se ejerce al momento de escribir, entonces puede ser que tengas algún problema con el azúcar. Y aparte, si eliges un azul oscuro, podría indicar hipertensión. Y en ese caso, como aparte la presión y aparte es tinta negra,
quizás podríamos decir que entonces podría indicar una cuestión de preinfarto, ¿no? O que está muy cerca. En este momento es bastante fuerte, es bastante intensa. Es una persona muy idealista, él cree que siempre tiene la razón, por eso siempre siente que su verdad es la única, vive en su propio mundo, no ve más allá de... ¿Eso en qué lo vemos? Fíjate, de sus puntos de las IES, a pesar de que escribe con tipográfica, las únicas letras que usa minúsculas son las letras I. Exacto, por ejemplo. Persecución. Ahí aquí, está por lo ejemplo, que mencionabas, ¿no? Ajá, El punto sobre la I. Punto sobre la I. Fíjate cómo es una persona que toda su letra se inclina hacia la derecha, es una persona impulsiva, no piensa tanto antes de actuar, es una persona muy astuta, muy mañosa. Y aquí saben, aquí llevamos más a una parte que tiene que ver más con lo que se ocuparía para los horóscopos y esa clase de cosas. Ya que entonces él dice que como la letra está inclinada hacia la derecha, tiene que ver con un tema de impulsividad, de ser impulsivo. Aunque también surge la pregunta, escribir hacia la derecha, pero escribir hacia la derecha o inclinado hacia la derecha, ¿aplicaría igual para una persona que es diestra y para una persona que es zurda? Pero no es premeditada, no piensa antes de actuar, es muy poco controlada, se deja guiar por esos impulsos. A ver, escuchemos nuevamente un poco. Fíjate cómo es una persona que toda su letra se inclina hacia la derecha, es una persona impulsiva, no piensa tanto antes de actuar, es una persona muy astuta, muy mañosa, pero no es premeditada, no piensa antes. Entonces tenemos que Duarte es astuto y que es mañoso, pero que al mismo tiempo es impulsivo, poco controlado, sin pensamiento previo, ¿verdad? Antes de actuar, es muy poco controlada, se deja guiar por esos impulsos. Es que es un poquito contradictorio, ¿saben? Y en caso de que no fuera contradictorio, es algo ridículamente general. ¿Por qué? Porque por una parte dice que es astuto, que es mañoso, pero al mismo tiempo al ser impulsivo, poco controlado, sin pensamiento previo. Es decir, aquí estaríamos abarcando que por una parte te dice o hace referencia a que casi es un maestro del engaño, y por otra parte que casi es un animalito que hace las cosas sin pensar. Sin embargo, analizando estos términos, te darías cuenta que ser impulsivo implica una cuestión de planificación, de ser más calculador, más estratégico, y que una persona mañosa pues como tal no puede dejarse llevar simplemente por sus impulsos, porque si no en este caso no sería mañoso, sino que estaría más enfocado como a buscar construir trampas. Y un impulsivo, pues lógicamente lanzarse al vacío sin medir consecuencias, sin importarle o sin ni siquiera darle ese tiempo a analizar si está bien o está mal. Es decir, es el clásico que se pelearía en el banco porque alguien se metió a la fila, o el que manda un mensaje borracho a las 3 de la mañana para arruinar algo que de por sí estaba mal. Es decir, se nota la diferencia con la impulsibilidad, el ser impulsivo y ser astuto, pero en este caso, acorde a lo que nos dice este grafólogo, Javier Duarte es las dos cosas a la vez. En su letra se puede dar cuenta que es tanto astuto como que a la vez es impulsivo. Así que, entonces, ¿en qué quedaríamos? En que, por ejemplo, si dijéramos, bueno, es que este personaje lavó dinero, creó redes de empresas fantasma, desvió recursos durante años sin que lo cacharan, pero para esto se requeriría cierto nivel de conocimiento, cierta paciencia, obviamente cierta frialdad, capacidad para planear cada paso. Sin embargo, pues aquí tenemos un grafólogo que por otra parte te dice que es una persona impulsiva, y todo eso se puede determinar por cosas como por ejemplo la letra I. Así que, como lo hemos comentado, es el clásico análisis al que recurre todo charlatán, que lanza adjetivos opuestos para que alguno encaje. Es cálido pero agresivo, impulsivo pero astuto, idealista pero manipulador, egoísta pero encantador. Es decir, sería como un horóscopo pero en versión grafólogo. Y es el mismo truco de los videntes, ¿no? Que te dicen que eres alguien muy sociable, pero a veces retraído, fuerte, pero vulnerable, soñador, pero lógico. Y entonces pues la gente dice, bueno, ese segmento de la población específico dice, ah, sí soy yo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que abarca ambas posibilidades. Sigamos escuchando. O sea que ni paciencia ni prudencia. Ni paciencia ni prudencia. Le gustaba decir en su última presentación ante los medios cuando estuvo allá en Guatemala. Fíjate, una cosa muy interesante. Es bastante incongruente un poquito su firma con su letra. ¿Por qué? Con su firma nos dice que es una persona muchísimo más agresiva, pero con su letra nos habla de una persona inclusive un poquito más tranquila o cálida, pero ahí hablamos de esa incongruencia. De primera instancia se va a mostrar muy cálido, te va a caer muy bien, pero ya cuando le caigas mal, cuando quiera algo él, es cuando es una persona completamente diferente, muy agresiva, muy tosca, y vaya, solo piensa en sí misma. ¿Podemos? ¿Se dan cuenta? Aquí él hace lo mismo, menciona en primera instancia, ya después.
ya que tiene, según el grafólogo, pues una caligrafía cálida, pero su firma es agresiva. Ver en la grafología. Pero ya cuando incongruente un poquito su firma con su letra. ¿Por qué? Con su firma nos dice que es una persona muchísimo más agresiva, pero con su letra nos habla de una persona inclusive un poquito más tranquila o cálida, pero ahí hablamos de esa incongruencia. De primera instancia se va a mostrar muy cálido, te va a caer muy bien, pero ya cuando le caiga... Y eso es precisamente lo que veníamos comentando. Por ejemplo, aquí él dice de primera instancia te va a caer muy bien, pero esto no se contrapone un poco con lo que se había mencionado antes. Y basándonos en la firma, se supone que ya no te va a caer tan bien porque es una firma más agresiva. Entonces, si el grafólogo requiere ir a decir lo mismo, pero al revés, decir es que primero te va a caer muy bien, o mejor dicho, primero te va a caer muy mal, y ya después te va a caer muy bien. Lo hubiera dicho sí, porque lo primero que vemos es la firma, lo cual podríamos considerar como el resumen. Así que primero puede ser que te caiga muy mal, pero ya después cuando lo trates, basándonos en su letra, ya te caerá mucho mejor. Pero ya que en este caso requiere decirlo al revés, pues hace parecer que la primera impresión es la que se determina o la que va acorde a lo que escribió, y ya después nos basamos en la firma. Lógicamente, esta clase de babosadas pues no se basan en algo científico, sino en simplemente tirarle al aire y ver qué pega. Es como si tuviéramos a un gran máster vidente y te dijera, es que estás pasando por un momento difícil, pero también viene algo muy bueno si te cuidas del envidioso de tu trabajo. Entonces aquí es tirarle lo mismo, al aire, a ver si le pega algo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si una persona dijera, no, es que por ejemplo Javier Duarte, pues primero sí me cayó muy bien, ya que lo conocí, ya no tan bien, ya que lo fui conociendo más a fondo? Entonces diría, sí, eso es lo que comentaba por la letra. Y si una persona dijera, oye, pero es que a mí primero me cayó bien mal, ya después cuando me fui involucrando un poco más con él, ya no me cayó tan mal, diría, ah, pues claro, porque es incongruente. Y no es que sea incongruente una cosa con la otra. Lo que pasa es que el típico grafólogo charlatán, pues le tira al aire a ver qué le pega. A ver, sigamos. Digas mal, cuando quiera algo él, es cuando es una persona completamente diferente, muy agresiva, muy tosca, y vaya, solo piensa en sí misma. ¿Podemos ver en la grafología o en la caligrafía de Javier Duarte algún rasgo que pueda delatar comportamientos criminales, pues, David? En su firma... A ver si la ponemos, la firma, nos ayudan en cabina, por favor. Ahí perfecto. está, ya tenemos la firma de Javier Duarte. Fíjate todas las angulosidades y los cruces que tiene la firma. Todo eso nos habla de un comportamiento agresivo, intolerante, los ganchos que tiene en la parte de abajo de una persona que acapara, que no deja para los demás. Ah, sí, bueno, que acapara, pues eso es, por eso está preso. Por ¿no? eso está preso. Ajá. ¿Te das cuenta? O sea, puras obviedades. Aquí, bueno, ya tenemos que es agresivo, que es acaparador. O por lo menos presuntamente acapara. Acapara, claro. Fíjate, el trazo redondo que tiene inicialmente nos habla de que, lo que decíamos, una persona que se muestra más cálida, de que a lo mejor es una persona un poquito más cálida, pero también nos habla de que es una persona que infla, que exagera las cosas, es una persona dramática. Lo que te decía, que vive en su mundo, no ve las cosas con objetividad o con realismo, sino que es una persona exagerada. Por ejemplo, el anuncio de realizar una huelga de hambre a base de agua y miel en el reclusorio en estos días es un acto teatral, por llamarlo de alguna forma. Sí. Es una persona que le gusta el drama, le gusta llamar la atención, le gusta ser el protagonista. Entonces, inclusive, a pesar de ya estar detenido tanto tiempo, sigue dando de qué hablar. Pues ahí está. Muchísimas gracias por estos minutos para esta emisión aquí en Imagen Noticias. Y entonces vemos que aquí el grafólogo pues ya también hace otra combinación más, ya que el trazo redondo de la letra demuestra que Duarte es dramático y que le gusta el show. Así que se imaginan, si Javier Duarte hubiera escrito en cursiva, no, pues estaría bien interesante el asunto entonces, ¿no? Y por si fuera poco, entonces aquí el asunto se pone mucho más interesante con lo que mencionamos, porque tendríamos ahora ya una conclusión de que Duarte es impulsivo, que es frío, que es astuto o es teatral. Pues ¿qué crees? Todo eso. Impulsivo tenemos que porque inclina la letra hacia la derecha, mañoso y astuto, y que hay casi trazos maliciosos, ¿no? Ansioso y sin control por la presión vibrante, dramático y teatrero por las letras redondas y su huelga de hambre. ¿Te das cuenta? En este caso, acorde a lo que nos dice el grafólogo, pues casi es todo al mismo tiempo. Una persona impulsiva que planifica una huelga de hambre, una persona mañosamente fría, pero también teatral. Así que, como te puedes dar cuenta, el grafólogo, que sería más o menos lo equivalente a un egresado del colegio del Ambifre Centeno, simplemente busca cubrir la mayor cantidad de alternativas con la mayor cantidad de adjetivos y tirar al aire la mayor cantidad de veces para ver si le pega algo. ¿A poco no? ¿A poco no es impresionante? Y por si fuera poco, hasta encontró un posible tema con el azúcar.
Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen sus manos en oración y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran. Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mismo chor, que siempre tengo las manos en oración. Pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.